que sale de la boca de Dios. La palabra es necesaria para nosotros, ¿cierto? Y yo meditaba esta semana y yo me preguntaba, ¿qué sería de nosotros sin la instrucción de Dios, ¿cierto? A través de la palabra. La instrucción del Padre, del Creador. ¿Qué tal si no tuviéramos esa instrucción, ¿cierto? Con la instrucción de nuestro pastor de arriba, el Dios Todopoderoso, esa palabra nos instruye y nos lleva a saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Y nosotros necesitamos saber esa voluntad de Dios, ¿cierto? Eso es tremendo, o sea, esto es tremendo estar aquí expuesto nosotros a la palabra para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y yo meditaba en eso en estos días. Y vino a mi mente que la Biblia dice que el Señor me libertó de la potestad de las tinieblas, dice la Biblia. De la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo, dice la Biblia. Me libertó. Y me trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, reino es un gobierno. Él me mandó al gobierno del Hijo. Y el Hijo gobierna mi vida ahora. ¿Cierto? Pero además de eso, dice la Biblia, que me dio vida juntamente con el Hijo. O sea, que me dio vida espiritual. Porque yo estaba muerto espiritualmente. Y ahora tengo vida espiritual. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Y por eso es que estoy ahora yo aquí hablando, imagínense. Tremendo lo que es conocer uno la palabra y aprender de la palabra de Dios. Hoy estoy aquí porque el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. La Biblia dice que Él es quien produce el querer como el hacer por su voluntad, ¿sí o no? Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tremendo, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios, que yo esté aquí. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque el hecho de estar yo aquí dando de gracia, lo que he recibido de gracia, eso me lleva a llevar una vida con propósito, ¿cierto? Una vida que trasciende a la eternidad. Eso es algo tremendo. O sea, cuando tú meditas la palabra de Dios y te das cuenta en esa palabra poderosa, entonces tú empiezas a entender que tenemos un Dios que es grande y poderoso, que se la sabe todo, ¿cierto? Entonces hoy vamos a compartir una palabra que es sumamente necesaria e importante para la vida cristiana. Yo tengo aquí hice una nota que dice, el efecto que haga en tu mente, en tu alma, en tu corazón, la palabra que va a ser expuesta, va a influenciar para que vivas y experimentes el poder sobrenatural de nuestro Padre Eterno en tu vida. Se lo voy a repetir. El efecto que haga en tu mente, en tu alma, en tu corazón, la palabra que va a ser expuesta, va a influenciar para que vivas y experimentes el poder sobrenatural de nuestro Padre Eterno en tu vida. Y esa palabra que está ahí hoy se llama el nuevo nacimiento. Se llama esa palabra. El nuevo nacimiento. Entonces vamos a entrar en materia. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Juan 3, del 1 al 6. Yo voy a ir leyendo, ¿cierto? Adelantar un poquito porque es bastante. Vamos a escudriñar la palabra. Hay bastantes versículos acá que la Biblia dice escudriñar la Escritura porque a nosotros os parece que hay salvación, ¿cierto? Y da testimonio de Dios. O sea, hay que meterse y buscar para saber si es verdad que hay testimonio, ¿cierto?, del Señor y que esa palabra obra en nuestra vida. Entonces la palabra dice, Juan capítulo 3, versículo 1 al 6 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, en esta hora, oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
Dios todopoderoso, creador de los cielos, creador de la tierra, dueño de todo lo que existe. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, para que no sea palabra persuasiva de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, esa palabra que obra sobrenaturalmente en la vida de la persona, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Bueno, antes de meditar en ese capítulo, vamos a meditar en el versículo, son los dos últimos versículos del capítulo anterior, el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 23, 2, 23 al 25. Estos son los últimos 3 versículos del capítulo anterior del que vamos a estudiar, ¿cierto? Y dice la palabra, estando, ¿ya lo tienen? Sí. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿cierto? Dice que lo seguían, ¿qué? Por las señales que hacía. O sea, creyeron en él por las señales que hacía. Milagro de estas. ¿Qué milagro hacía Jesús? Milagro de sanidad, milagro de provisión, con la pesca milagrosa, ¿cierto? Hubo la pesca milagrosa, multiplicó los panes, y porque predicaba la palabra con denuedo. Por eso lo seguían. Y eso es lo que en realidad el ser humano busca, ¿cierto? Milagro, ¿sí o no? La necesidad, porque la plata, porque no existe la plata, y eso es lo que buscaban ellos. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y ellos no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice, Jesucristo sabía lo que opera en el ser humano, y que vino a tratar con la condición pecadora del hombre y la maldad que hay en él. Él vino a deshacer las obras del diablo porque él tiene contaminada la creación del Padre. Por esta condición del hombre, la conversión del Señor la conversión que tiene con Nicodemo es determinada para la restauración del ser humano. O sea, Jesucristo conocía todo lo que hay en el ser humano, la maldad que hay en el corazón del hombre, y él fue a eso. Vino a transformar al hombre, a libertar al hombre de la potestad del diablo, de Satanás, ¿verdad? Entonces, él sabía que había en ellos, y por eso no se fiaba de ellos, porque él sabe lo que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, esos dos capítulos, ese capítulo último, que nos enseña esto la Biblia, después seguido viene lo que es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Esas personas del capítulo anterior eran personas que no seguían a Jesús como tenían que seguirlo, ¿cierto? Porque Jesucristo iba a hacer algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Entonces ahora sí vamos a escudriñar en este pasaje, vamos a meditar en este pasaje todo lo que pasó en el pasaje, y vamos a ver aquí cosas tremendas que hay que conocer. En Juan 3, capítulo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos, un hombre importante, ¿cierto? Era un hombre importante. Era fariseo. Fariseos son movimientos políticos y religiosos. Eran hombres estudiados que sabían de la Torá, sabían de la Torá, del Pentateuco, los 5 primeros libros. O sea, era un hombre preparado, conocían la palabra de Dios. Un hombre con autoridad importante, ¿cierto? Y la característica de esas personas era que ellos se fijaban en lo externo. Ellos se fijaban en lo externo. O sea, que él sentía que calificaba para Dios. ¿Sí me entendieron eso? O sea, él sentía que calificaba para Dios, porque era un hombre total importante, ¿cierto? Pero no, Jesucristo no vino por esas personas. Entonces, por eso Jesucristo, el versículo 2 le dice, dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios
con Él, ¿verdad? Entonces, Él vio en Jesucristo algo importante, ¿cierto? Él vio que en Jesucristo había algo importante. Él sabía que él decía, no, este hombre tiene que tener a Dios porque ha hecho cosas sobrenaturales. Entonces, él le dijo a Jesucristo, vio en Jesucristo algo interesante, tanto que se interesó en buscarlo. O sea, él se interesó en buscarlo, él salió de noche. No sabemos por qué salió de noche, ¿cierto? Era un hombre que era ocupado de pronto y salió de noche. Más adelante hay pasajes donde podemos analizar por qué salió ese hombre de noche. Entonces, él lo miró de esa forma, ¿cierto? Cierto que han venido de Dios, pero porque, o sea, no lo miró como lo que era él, ¿cierto? No lo miró como lo que era él. A diferencia del que murió en la cruz. ¿Se acuerdan del que murió en la cruz? El que murió en la cruz del lado derecho dijo, acuérdate de mí cuando estés ¿qué? En tu reino. Él lo vio como un hombre que gobernaba, un hombre poderoso, ¿cierto? Y ese hombre que alcanzó la salvación. Pero Nicodemo tenía esa condición porque era un hombre importante, ¿cierto? Entonces, por eso la divina respuesta del versículo 3, la divina respuesta dice, Jesucristo dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y nosotros vamos a averiguar todo esto, cómo es el nuevo nacimiento, por qué hay que nacer de nuevo. Todo eso vamos a analizarlo en el nombre de Jesús. Entonces, dice, cuando Jesucristo decía, de cierto te digo, era para llamar la atención del oyente. Cuando decía, de cierto te digo, era una afirmación. Y era para llamar la atención del oyente y ponerlo en aviso que lo que va a decir a continuación es una gran verdad y que se cumple a la perfección. Eso fue lo que le dijo Jesucristo. De cierto, fíjate, no lo tengas ni la menor duda. Jesucristo estaba diciendo que su condición de autosuficiente, que fue lo que puso Satanás en el hombre. O sea, él se creía autosuficiente y Jesucristo le estaba hablando de esa forma de ser de él. Que él se sentía insuficiente y eso fue lo que Satanás ha puesto en el ser humano. ¿Cierto? Serás como Dios, le digo, conociendo el bien y el mal. Entonces, esa naturaleza pecaminosa está en el ser humano. O sea, nosotros creemos que podemos, ¿cierto? Pero nosotros no podemos hacer nada porque hay un Dios poderoso. Él no vio a Jesús como era, o sea, el gobierno de la tierra estaba ahí. Jesucristo estaba ahí, pero él no lo pudo ver. Entonces Nicodemo le dijo, en el versículo 4 dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo se lo llamo el sarcasmo de Nicodemo. ¿Es sarcasmo o no? O sea, porque él era un hombre que él conocía de la palabra, él sabía muchas cosas. Entonces él le dice, él sabía que es imposible, ¿cómo voy a crecer yo siendo viejo? O sea, es un sarcasmo, ¿cierto? Entonces, y porque en realidad él no conocía la verdad. Él sabía mucho de la ley, pero en realidad no conocía la verdad. Hasta ese momento Nicodemo todavía no había entendido lo que Dios quería hacer en su vida, ¿cierto? Entonces el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el Señor entra en materia a enseñarle estos dos eventos que son necesarios y trascendental para la vida del creyente. Esto es fundamental. Hay que nacer de nuevo. Por la condición, le habla de la condición del hombre y la necesidad de ser espiritual, ¿cierto? Él está diciendo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. En el versículo 6 le aclara un poco la situación. Le habla de la condición del hombre y la necesidad de ser espiritual, ¿cierto? El hombre necesitaba ser espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, esa era la conversación que tenía Nicodemo con Jesús, ¿cierto? Entonces ahora vamos a analizar ahora en Romanos capítulo 6. Ya vamos a empezar ahora a averiguar por qué es necesario nacer de nuevo y por qué la persona que nace de nuevo sí puede entrar al reino, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasó, qué fue lo que pasó, por qué el hombre ahora tiene que nacer de nuevo, tener nuevo nacimiento. Dice el capítulo Romanos 6:23. Romanos 6:23. Avisan cuando lo tengan. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El hombre pecó y murió. Pero ¿cuál fue esa muerte? Eso es lo que nos va a ayudar a entender por qué es necesario nacer de nuevo. Y el principio, ahí empezó todo desde el principio, ¿sí? Entonces vamos a ir estudiando, meditando qué es lo que es nacer, qué es lo que es, por qué es necesario nacer de nuevo. Génesis 2, 16 y 17. Vamos ahora a estudiar la paga del pecado. Génesis 2, del 16 al 17. Cuando lo tengan me avisan. Señor, Génesis 2. Del 16 al 17. Y dice la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Pero ellos tuvieron a Adán y Eva, tuvieron hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué muerte ocurrió ahí en el ser humano? La primera muerte fue la muerte espiritual, ¿cierto? Muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de Dios. Separación de Dios por la naturaleza pecaminosa. Separación de Dios por la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. El ser humano fue creado a imagen de Dios, pero él pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Entonces ahí vino la muerte espiritual. Satanás implantó el carácter de él en el ser humano, ¿cierto? Tremendo, o sea, muerte espiritual, separación de Dios. Se perdió la comunión entre Dios y el hombre por el pecado, porque Dios es perfecto, ¿cierto? Dios es perfecto y Dios es espíritu. No pueden comunicar. Entonces esa fue la primera muerte, muerte espiritual. Satanás implantó su carácter en el hombre. Además de esa muerte, hubo otra muerte, que fue la muerte física. Dios le dijo, por cuanto pecaste, al polvo eres y al polvo volverás. ¿Verdad? Esa fue la muerte física. La separación del alma, el cuerpo y el espíritu. Esa es la muerte. Cuando tú coges, tú tienes vida y te mueres. Ocurre la muerte física, que es separación del alma, el cuerpo y el espíritu. ¿A dónde va el cuerpo? A la tierra, ¿verdad? El espíritu, dice la Biblia, que va a Dios, quien lo dio, porque el espíritu es de Dios. Y el alma va a un lugar, dependiendo cómo te comportaste aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, pero además de eso, hay otra muerte, que se llama la muerte segunda. Esa muerte es la separación eterna de Dios. Esa fue la paga del pecado. Eso fue lo que hizo el hombre. Pecó contra Dios, murió espiritual. Ahora el hombre muere físicamente, porque el hombre iba a vivir eternamente. Dios creó al hombre, ¿cierto? Le dio de la tierra, hizo el polvo, un hombre perfecto,
y le sopló el aliento de vida, el alma y el espíritu, y él iba a vivir. Fue el hombre un Dios, un ser que viviente. Iba a vivir eternamente, pero él pecó. Y él murió. Y por ese pecado ahora el ser humano ahora murió espiritual, ahora muere físicamente, y ahora hay una segunda muerte. Una segunda muerte. Vamos a Apocalipsis 21 para que ustedes vean que lo que estoy hablando es palabra de Dios y que eso está escrito en la palabra, que hay una muerte, una segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. La primera fue separación espiritual, la segunda fue separación física, y la tercera, la segunda muerte, separación eterna de Dios en el infierno. Entonces, Apocalipsis 21:8 dice, pero, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero ya saben quiénes son, ¿cierto? Porque tienen esa carácter de la naturaleza pecaminosa. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Voy a ir leyendo, vayan anotando los versículos. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección. Voy a explicarla aquí. Va a haber una resurrección, ¿cierto? Cuando Jesucristo venga a su iglesia, va a haber una resurrección. Esa es la primera resurrección. Entonces la Biblia dice que la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Es cierto, porque se van con Dios. Jesucristo viene a buscar su iglesia, la iglesia de Él, la que viene sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Y van a saber quiénes son los que van a ser parte de esa iglesia verdaderamente. Y Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, que hay una muerte segunda, la segunda muerte. ¿Verdad? Entonces, pero además de eso, ya sabemos que eso fue lo que heredó el hombre, ¿cierto? Ese es el camino del hombre. El hombre lleva un camino de ¿qué? De perdición. Porque el hombre murió, porque primero murió, ahora todos heredamos eso. Entonces, en Romanos 5:12, ahora vamos a profundizar un poquito más. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? ¿Quién fue ese hombre? Adán, ¿cierto? Por cuanto el pecado entró por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. Ese hombre murió, ¿cierto? La muerte pasó. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que Adán se la pasó ¿quién? A los hijos, ¿cierto? Porque Caín mató a Abel. O sea, ahí venía la maldad del hombre, ¿cierto? Entonces yo coloqué aquí, y así sucesivamente, les explico, el hombre es alma, espíritu y cuerpo. El alma la creó Dios y el espíritu de vida es de Dios. O sea, el alma la creó Dios y el espíritu de vida es de Dios. El cuerpo, que es la carne, lo produce el hombre cuando el óvulo y el espermatozoide se fecundan. Allí va el pecado. Eso es lo que reciben los hijos de los padres. La Biblia dice que nosotros recibimos el pecado de ¿quién? De nuestros padres. El cuerpo que sale de la fecundación del óvulo y el espermatozoide, ahí está la simiente del diablo. Simiente, semilla, ahí está. ¿Quién posee eso? El hombre lo posee. Entonces, que cuando el óvulo y el espermatozoide se fecundan, que sale tu hijo, que Dios te da un hijo, ¿cierto?
Dios te da el hijo, pero ese niño Dios lo creó y lo puso en ese vientre y le dio el espíritu. Pero el cuerpo lo hiciste tú con tu esposo. Entonces, tu hijo heredó el pecado. Todo niño desde que nace viene por la naturaleza pecaminosa. Entonces, tremendo, ¿cierto? O sea, que eso es lo que recibe un hijo del Padre. O sea, que tú tienes un hijo, y si ese hijo es de Dios, no es tuyo, es herencia. Y Dios te lo dio para que tú lo instruyas en el camino. Instruye al niño de pequeño en su camino para cuando esté grande no se aparte de él. Tú tienes que rendirle cuenta a Dios por ese niño. Tremendo, ¿cierto? Porque el niño viene con la naturaleza pecaminosa. Y ese niño es necesario que nazca de nuevo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir de que un día la tuvieron, la gloria, pero ahora no la tiene el ser humano, ¿cierto? Porque el ser humano se apartó de Dios. Y el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto lo dijo ¿quién? David, ¿cierto? David dijo eso. Ahí nos habla claramente, ¿cierto? Que el hombre, el niño hereda del padre. O sea, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5. Por eso el nacimiento de Jesucristo fue por obra y gracia de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque María y José tenían también la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso es que el hombre envía al Hijo, ¿cierto? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo tenía el ADN del Padre. Hay dos simientes en el mundo: la simiente que está el diablo, que está en el ser humano, y la simiente perfecta. Jesucristo decía: yo salí de Dios. Hay una diferencia entre Jesucristo y nosotros, de que nosotros fuimos creados, pero Jesucristo salió de Dios. Él tenía el ADN del Padre, y por eso era necesario que Jesucristo viniera, para que Él pudiera hacer lo que nosotros no podíamos, ¿verdad? Entonces, tremendo, ¿cierto? Ahí, vamos claro hasta ahí. Entonces, Génesis capítulo 6 nos aclara un poco más esto, y nos afirma más esto. Génesis 6. El 1, 2 y 5. Génesis 6, 1, 2. Vamos a leer el 5 y después leemos el 3 para ver. Dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y el versículo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ahí vemos claramente que la muerte ¿qué? Espiritual. Hay una contienda entre el espíritu, ¿verdad? Entre el espíritu y la carne en el hombre. O sea, hay una contienda. El espíritu está inhabilitado. Él quisiera poder hacer, pero el hombre es carne. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, por eso está muerto espiritualmente, porque el espíritu está inhabilitado. No puede hacer lo que le toca hacer a él. El hombre es un espíritu que vive en un cuerpo, pero muerto, ¿cierto? Es espíritu, pero está muerto espiritualmente. Entonces, por eso es que el hombre anda conforme
a la naturaleza pecaminosa, porque quien controla al hombre es la carne. Lo que le damos, lo que pasó, ¿cierto? Lo que pasa, lo que pasó lo que nos fue pasando de padre a hijo. Entonces, voy ahora a leerle un versículo para que ustedes analicen lo que en realidad hay en el ser humano por su naturaleza. Aquel que fue creado a imagen de Dios, miren lo que hay en el hombre ahora. Gálatas 5, del 19 al 21. Avisan cuando lo tengan Gálatas 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, óiganlo bien, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas esas personas van a recibir la muerte segunda, separación eterna de Dios. Ahora ya saben por qué es necesario nacer de nuevo. ¿Sí entendieron ahora, cierto? Porque es necesario nacer de nuevo. Porque el que es nacido de la carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, es necesario nacer de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Es nacer de nuevo, ¿cierto? Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Juan 1, 11, 12 y 13. Mira lo que dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿De quién hablan ahí? De Jesucristo, ¿cierto? De Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primero, el nuevo nacimiento es por creer en quién. En Jesucristo. Esa es la base, ¿verdad? El nacimiento viene por creer en Jesucristo, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento viene de arriba, viene de Dios. Dice que no son engendrados ni por carne ni por sangre, ¿cierto? Sino de Dios. ¿Cuál es el versículo? Que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viene de arriba, el nuevo nacimiento. Ningún ser humano puede nacer de nuevo en su fuerza. Tiene que venir de arriba, y es por creer en Jesucristo. Jesucristo decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cierto? Porque el hombre está muerto espiritualmente. Entonces decía: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hay que nacer de nuevo, y ese nacimiento viene de Jesucristo y viene de arriba. Eso viene de Dios. Dios hace la obra en el ser humano. Entonces, ¿qué es nacimiento de agua y del Espíritu? ¿Qué es el nacimiento de agua y del Espíritu? Ahora vamos a estudiar qué es el nacimiento del agua y del Espíritu. Juan 6 dice, Juan 6, 63. Juan 6, 63, ya lo tienen. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que es necesario la enseñanza, la instrucción de nuestro Padre a través de su palabra para que el hombre natural experimente este acontecimiento sobrenatural. Es necesario la enseñanza y la instrucción de la palabra. Es necesario, ¿cierto? Para que el hombre natural experimente este acontecimiento sobrenatural. El nacimiento del agua y del espíritu se produce en el hombre natural cuando cree en el Evangelio y por una decisión de la voluntad decide rendirle su vida a Jesucristo. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente, a infundir vida espiritual. Lo voy a repetir. El nacimiento del agua y del espíritu se produce en el hombre natural cuando cree en el Evangelio y por una decisión de la voluntad decide rendirle su vida a Jesucristo. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente, a infundir vida espiritual. Tremendo, ¿cierto? Tú decides, o sea, yo creo en Jesucristo, hay un arrepentimiento genuino, tú le entregas tu vida a Jesucristo de corazón. Dios escudriña los corazones, Dios escudriña los corazones, que verdaderamente se arrepiente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre él. El Espíritu Santo de Dios está sobre él. Y por eso estoy predicando la palabra ahora en esta hora. Por eso pierdo el temor de levantarme, a pesar de que no es fácil, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Y eso se cumple. O sea, la persona que nace de nuevo, de corazón, el Espíritu Santo de Dios viene sobre él. Y el Espíritu Santo viene a hacer lo que no puede hacer ¿quién? El Espíritu de vida que está en nosotros, porque está inhabilitado. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sí, bien, pero Dios es bueno. El Espíritu Santo de Dios, el que levantó a Jesucristo de los muertos, va a venir sobre tu vida, pero aquel que verdaderamente de corazón decide entregar el control de su vida a Dios, vivir para Dios, vivir para aquel que lo hizo, el que pagó en la cruz por ti y por mí. Todos teníamos ese camino al infierno, ¿cierto? Pero él vino y él decidió entregar su vida por ti y por mí. Ya él hizo la obra. Mírenme, el primer Adán no creyó, ¿cierto? Y por él vino el pecado. Pero el que vino, el segundo, ese sí le creyó al Padre, porque creyó en la palabra. La palabra es poder. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y esto es para el que tiene fe y cree en la palabra de Dios. El que decide ser, cree en la palabra, porque lo que te estoy hablando yo es verdad. Y si tú no crees lo que te estoy diciendo, te vas a ir para el infierno. Pero si tú crees y decides entregarle tu vida al Señor, Dios te va a dar vida a tu vida. Y tú vas a ser una persona transformada y diferente. Porque el Espíritu Santo de Dios fue el que vino sobre Jesucristo. Este es mi amado en quien tengo complacencia. Antes de Jesucristo salir a predicar, el Espíritu Santo vino sobre él. Y ese Espíritu Santo que vino sobre él es el que va a venir sobre ti. Porque la Biblia dice que él me dio vida juntamente con ¿quién? Con el Hijo. ¡Wow! Vida con el Hijo, porque él me dio ¿qué? El Espíritu Santo, porque también lo tuvo el Hijo. Pero como yo decidí entregarle mi vida a aquel que entregó su vida por mí, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora hago en la fe, lo hago en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es necesario entregarle el control de tu vida a Dios. Cuando la persona entrega su corazón, dice la Biblia, Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y toco, ¿cierto? Y el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y hay una cena en el cielo, ¿cierto? Hay una cena en el cielo para la iglesia. Si la iglesia está esperando a Jesucristo que la iglesia vaya a una cena. Pero eso es para el que abre su corazón y le entrega su vida a Jesucristo. Porque ya él hizo la obra y ya él pagó por ti
Y por mí, mire, el pecado ya no es el problema, porque Jesucristo venció todo. El problema es que la gente no quiere dejar el pecado. Ese es el problema. Y el Padre no va a juzgar eso, porque Él envió al Hijo por eso, porque el hombre no puede con el pecado. Pero Él envió al Hijo. Y ahora, el que no recibe al Hijo, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. O sea que el Padre no va a juzgar al pecador, Él va a juzgar a aquel que no recibió a su Hijo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, eso es la única manera de que la persona pueda nacer de nuevo, rendirle su vida a Jesucristo para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida a infundir vida espiritual. Y eso nos lo confirma Efesios 1, versículo 13 al 14. Ya estamos terminando. Efesios 1, del 13 al 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué lindo, ¿cierto? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesucristo, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría ¿quién? El Consolador, el Ayudador, el que me ayuda a estar aquí, el que me consuela, el que está sobre mí, ¿cierto? Entonces, esa es la promesa, ¿cierto? Esa es la promesa, y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es la garantía de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia. Hay una herencia en los cielos. La Biblia dice que Dios está haciendo casa en lugar en el cielo para mí. Y hay una herencia, ¿cierto? Pero esa herencia me la van a dar a mí. Dice la Biblia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que yo adquiere eso. O sea, yo un día voy a adquirir eso. Para la alabanza, para la honra y alabanza y gloria de Dios. Amén. Tremendo. Entonces, la promesa del profeta Ezequiel del nuevo nacimiento. Eso fue profetizado. Ezequiel profetizó el nuevo nacimiento. Y aquí sí va a hablar claramente que es el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. ¿Cómo se produce ese nacimiento? Ezequiel 36, del 24 al 28. Ezequiel 36, del 24 hasta el 28. Pero tengan la vista. Ezequiel 36. Es el nacimiento de agua, el nacimiento del Espíritu. Ya lo tienen. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿cierto? Esa profecía era para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros, porque nosotros fuimos añadidos al pueblo, a la iglesia. Entonces dice la palabra en Juan 15:3. Juan 15:3, anótenlo y yo voy leyendo el versículo. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dijo que iba a enviar ¿qué? Agua, ¿cierto? Y el hombre está limpio por la palabra. O sea, que el agua es la palabra de Dios. Tienes que nacer del agua. El agua es la palabra. Tienes que creer en la palabra, lo que Dios dice. Y eso lo confirma Santiago 1, del 17 al 18. Santiago 1, del 17 al 18. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación.
Por eso es que les digo que el nuevo nacimiento viene de arriba. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo nacer ¿por qué? Por la palabra. Es la palabra, el poder de Dios, lo que Dios dijo, eso es lo que va a obrar en tu vida. Y ese es el agua que Dios trajo para ti. Es la palabra de Dios. Para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas, los primeros hijos, porque todos son criaturas. Todo el ser humano es criatura de Dios. Pero el que reciba a Jesucristo es hijo. ¿Cierto? Dice, los primeros hijos de sus criaturas. Seamos primicia de sus criaturas. Y el versículo de Primera de Pedro 1, 23 y 24 al 25. Ya lo tiene, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, ¿cierto?, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tremendo, ¿cierto? La palabra de Dios. Eso fue que escuchamos tanta canción de la palabra, ¿cierto? Porque la palabra es la verdad absoluta. Entonces, el nuevo nacimiento, nacimiento de agua, es por la palabra. Es la palabra que va a hacer la obra. Ese es el agua que Dios envió, es la palabra de Dios. Pero hay nacimiento del Espíritu también, ¿cierto? Entonces, Ezequiel nos confirma ese nacimiento del Espíritu. Esto es algo hermoso. Dice el 26 de Ezequiel 36, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esto es lo más hermoso. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es Ezequiel 36, que estábamos leyendo, 36, del 26 al 28. El 27 que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El Espíritu Santo es la promesa de Dios. Naces de agua, crees en la palabra, recibes a Jesucristo y naces del Espíritu, porque el Espíritu te da vida espiritual. Entonces, cuando va Pedro, Nicodemo no tenía ni idea de esto, ¿cierto? Nicodemo no tenía ni idea de esto, porque él le dijo que si vuelvo a mí, él no había entendido lo que Dios le había dicho. Entonces, el Espíritu Santo, si la persona no nace de nuevo y el Espíritu Santo no viene sobre él, es imposible que él pueda morir al viejo hombre. Es imposible. Porque dice que va a dar el Espíritu Santo para que nosotros podamos, miren el amor de Dios, para que nosotros podamos andar en su estatuto y poder caminar verdaderamente en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, vamos a, dice la Biblia que Nicodemo, ¿qué pasó con Nicodemo que tuvo ese encuentro con Jesús, ¿cierto? Vamos a ver qué pasó con Nicodemo, qué pasó con este hombre. En realidad, dice la Biblia, voy a darle el versículo.
Juan 7, de 50, 7 de 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿busca acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Era uno de ellos. Estos que estaban contra Jesús, él era uno de ellos. Y por eso la Biblia dice: el que fue de noche. Por eso yo entiendo que él fue de noche para que no lo viera, ¿cierto? Porque él era uno de ellos. Y la Biblia dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben quién fue el primero que recibió esa palabra? Nicodemo, con Jesucristo. Y esa palabra ahora la estamos recibiendo nosotros. Pero ese hombre que recibió la palabra le creyó al Mesías. Y el 19, Juan 19, 31, 38 al 40 dice: Juan 19, 38, 39 y 40 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ese era José de Arimatea. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre secular entre los judíos. Nicodemo, que era un hombre que él creía que él calificaba, finalmente se dio el control de su vida al Señor. Miren todo lo que hizo este hombre por Jesús, porque él creyó en la palabra. La palabra obró sobrenaturalmente en su vida. Voy a regalarle un pasaje para concluir. En Romanos 8, del 8 al 17. Romanos 8, del 8 al 17. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Padre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Y cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Aquí estamos los que vos creemos, Señor. Predicando tu palabra, Señor. Porque el anhelo de nuestro corazón, Señor, estar de gracia, lo que recibimos de gracia, Padre. Y dice, Padre, que la gloria que el nuevo nacimiento viene de ti, mi Dios. Ten misericordia, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, que te entregó la vida un día, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de este te lo pido, Padre. Que tu misericordia, Señor, y tu amor, Padre de la gloria, cubre, Señor, nuestras vidas, Padre de la gloria. Que podamos experimentar, Señor, esa vida espiritual, Padre, que solo viene de ti, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te adoramos. Te damos la alabanza, la adoración a ti, Padre, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Dios. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Santo eres, Padre. Santo eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, te damos, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias Por esa obra perfecta, Padre. por tu obra. Por tu obra perfecta, Señor. Gracias, te damos. Gracias te damos. Gracias. Solamente gracias. Solamente gracias. Gracias, Padre. Gracias, papá. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Un aplauso bien fuerte. Nuestro Dios es maravilloso, ¿verdad? Definitivamente. Somos la gente privilegiada en esta tierra de la que el Señor ha tenido misericordia y a la que ha amado con amor eterno. Esta semana vamos a vivir sintiéndonos como lo que somos, amados para el Creador de los cielos y de la tierra. Señor, gracias por este día, por haber podido estar aquí juntos como hermanos en armonía, por poder adorar, ministrar tu nombre y recibir, Señor, hoy una palabra. Gracias por el instrumento que hoy usaste, por la vida de Leivis. Yo me pongo de acuerdo, Señor, con sus hermanos para agradecer por su vida, Señor, para encomendar el propósito que tienes con él, con su familia, Señor, en medio de esta tierra. Gracias por su corazón dispuesto para amarte, seguirte y servirte, Señor. Gracias por cada vida. Pónganse allí en pie. Vamos a terminar en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno. Yo bendigo este pueblo. Levanta allí tu mano al Señor. Yo bendigo, Señor, a tus hijos, tus amados, tus escogidos, Dios. Señor, y encomendamos esta semana que está por venir delante de ti, Dios. Señor, pidiéndote que nos des la sabiduría, la gracia, el favor, Señor, la provisión, el sustento
sustento, las fuerzas y todo lo que necesitemos, Señor, para estar a la altura del desafío de esta semana. Encomendamos delante de ti nuestra casa, nuestra familia, asuntos que tenemos por resolver. Encomendamos delante de ti, oh Dios, esta semana, creyendo lo que dice tu palabra. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Oramos en esta mañana que sean abiertos caminos. Oramos en esta mañana por respuestas. Oramos en esta mañana por milagros, Señor. Oramos que esta sea una semana de enamorarnos más de ti y de crecer en la comunión y en la relación que tenemos contigo. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso bien fuerte al Señor? Dios es bueno, amén. Dale un abrazo allá a la persona que tiene a tu lado y te bendigo hasta las medias. Bendigo tu vida, tu casa, tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Bueno, allá afuera en la terraza tienen un rico café de Colombia y lo pueden allá tomar.